Buenos días o tardes, amigos de la nutrición y cocina, espero que estéis muy bien. En el vídeo de este mes abordaré el tema del azúcar. Para ello voy a dividir el vídeo en 6 partes. ¿Qué es el azúcar? Diferencia entre azúcar natural y azúcar añadido. Endulzantes líquidos. Efectos del azúcar en nuestra salud y en nuestro cuerpo. Pinceladas sobre edulcorantes artificiales y cómo abordo yo personalmente el consumo del azúcar en mi día a día. ¿Te interesa? Pues te invito a que te quedes a verlo. Empecemos por el principio. Cuando hablamos del azúcar nos estamos refiriendo generalmente al azúcar blanco, es decir, a la sacarosa. Pero ahora os explico eso mejor. Seguro que ya sabéis que los 3 tipos de macronutrientes fundamentales en la dieta son los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Pues bien, el azúcar o los azúcares serían carbohidratos. Una vez consumidos los carbohidratos, se descomponen al menos en una molécula más sencilla que es la glucosa, que es en última instancia la que necesita nuestro cuerpo para obtener energía. Analicémoslo un poco más con los tipos y ejemplos más comunes. Dentro de los carbohidratos tenemos los más sencillos, que son los monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructosa. Si unimos 2 de estos monosacáridos, tenemos los disacáridos. Por ejemplo, la sacarosa o azúcar blanco, la lactosa o la maltosa. Y estos 2 grupos juntos, tanto los monosacáridos como los disacáridos, son los que comúnmente conocemos como azúcares. Y luego ya tenemos moléculas más complejas de carbohidratos, como son los oligosacáridos, como la maltodextrina o la rafinosa. Y además tenemos otros carbohidratos que son los polialcoholes, que son los alcoholes del azúcar, como el sorbitol, manitol o xilitol. Os decía que cuando consumimos estos carbohidratos, nuestro organismo los reduce a las moléculas más sencillas, como sería la glucosa, la fructosa o la galactosa, pero en concreto es la glucosa la que nuestro cuerpo utiliza como energía. Como veis, para alimentar nuestro cuerpo en energía, en glucosa, no necesitamos necesariamente ingerir directamente glucosa, sino que podemos ingerir cualquier hidrato de carbono que al final va a reducirse en glucosa. Y esto es importante de saber, porque los oligosacáridos que encontramos, por ejemplo, en las legumbres, son carbohidratos perfectamente válidos para aportar esta función energética al organismo. Y es que luego veremos que no da lo mismo que esta glucosa venga de un azúcar sencillo como la sacarosa, o un disacárido como la sacarosa, o que venga de un carbohidrato más complejo como un oligosacárido. Al igual que no es lo mismo que esta, por ejemplo, sacarosa venga de un alimento en el que está naturalmente presente, como de si ha sido añadida a posteriori. Y digo esto porque ya he escuchado de personas bien intencionadas pero mal informadas de que es necesario dar sacarosa, es decir, azúcar libre, a los niños porque es el combustible que necesita su cerebro para funcionar y para desarrollarse. Y es cierto que su cerebro necesita glucosa, pero es mejor que esa glucosa proceda de un carbohidrato complejo o incluso de un azúcar más sencillo, pero presente en una manzana, por ejemplo, que no el azúcar de unas gominolas. Y esto me lleva a la siguiente sección, azúcar intrínseco versus azúcar añadido. Los azúcares naturales son los que se encuentran de manera naturalmente presente en los alimentos, como pueden ser en frutas, en legumbres, en leche, etc. Y los azúcares añadidos son los que se añaden a los alimentos durante su procesamiento. Estos azúcares generalmente se añaden para conservación, textura, sensación en boca, sabor, etc. Se agregan a menudo en alimentos como refrescos, café y té azucarados, salsas preparadas, bollería industrial, postres lácteos, zumos de frutas, cereales industriales, sopas, aderezos para ensalada, helados y un largo etcétera. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda no consumir más del 10% de las calorías totales ingeridas en el día en forma de azúcar libre, azúcar añadido. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, que consume 2.000 calorías al día, tendría que consumir como máximo 200 calorías en forma de azúcares añadidos, que eso equivale a 50 gramos de sacarosa, de azúcar blanco, que vienen a ser unas 3,5 cucharadas. Esto es lo que dice la OMS desde el año 2015, pero la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en su informe del 2022 nos indica que cuanto menos azúcar añadido consumamos, mejor. Es decir, nos está diciendo que 0 gramos al día es mejor que 50 gramos al día. Ojo, estoy hablando siempre de azúcar añadido, no del azúcar naturalmente presente en algunos alimentos como la fruta.
¿Y cómo reconocemos esos azúcares añadidos en productos industriales? Bueno, pues aparte de como azúcar o sacarosa, también los podemos reconocer en el etiquetado como jarabe de glucosa, jarabe de caña, dextrosa, dextrina, maltosa, melaza, lactosa, caña de azúcar, azúcar invertido, caramelo y un largo etcétera. En definitiva, cualquier ingrediente que termine en osa o lleve la palabra jarabe, pues altamente probable se trate de un azúcar añadido. Y además, si lo encontramos al principio de la lista de ingredientes, se trata de un ingrediente que está añadido en gran cantidad en el producto. ¿Y por qué se recomienda consumir lo mínimo posible de estos azúcares añadidos? Bueno, os lo explico enseguida, pero antes unas palabras para otros endulzantes que no son la sacarosa en grano que conocemos, sino endulzantes en forma líquida que se utilizan mucho también, como por ejemplo el sirope de arce, la miel, sirope de agave, etc. Son lo mismo. En más de su 90% son sacarosa. Y como tal tenemos que contemplarlos. Son igual de poco recomendables que el azúcar blanco, blanco o moreno, me da igual. Es todo lo mismo, es sacarosa. Y los pequeños porcentajes que puedan contener de vitaminas o minerales no compensan ni de lejos los efectos nefastos que tiene esta sacarosa añadida, este azúcar añadido en nuestra salud. Y ahora sí ya os cuento por qué. ¿Cuáles son estos efectos de los azúcares añadidos en nuestro organismo y en nuestra salud? El consumo excesivo de azúcares añadidos, ojo, insisto otra vez, añadidos, no los naturalmente presentes en los alimentos, puede tener efectos adversos en nuestra salud. Fatiga, aumento de peso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, caries dental, hígado graso, hipertensión, enfermedades cardíacas e inflamación crónica de bajo grado son todo enfermedades que se asocian al consumo excesivo de azúcares añadidos. Poca broma. ¿Pero por qué? Bueno, pues en cada caso hay explicaciones diferentes. Evidentemente no es el mismo el mecanismo que el azúcar produce caries dental que el que nos produce resistencia a la insulina. En este último ejemplo de la resistencia a la insulina, ¿qué ocurre cuando ingerimos azúcar libre, no rodeado de esa matriz alimentaria que sería el caso en un alimento en el que está naturalmente presente? ¿Qué ocurre cuando ingerimos estos alimentos que tienen azúcar añadido en grandes cantidades? Bueno, pues lo que ocurre es que llega a nuestro torrente sanguíneo una gran cantidad de glucosa inmediatamente disponible y nuestro cuerpo reacciona protegiéndose a esa glucosa que en altos niveles es peligrosa para nuestra salud, produciendo insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas, y se genera lo que probablemente ya conocéis como un pico de insulina. Este pico de insulina es el efecto natural y lógico de un cuerpo sano que reacciona ante una dosis alta de glucosa en sangre. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nos bebemos un zumo de fruta o nos comemos un trozo de chocolate. ¿Y qué pasa con los picos de insulina súbitos? Pues con uno no pasa nada. Pero con la repetición de muchos picos súbitos de insulina sí que se puede generar lo que conocemos como resistencia a la insulina. Es decir, que cada vez nuestro cuerpo se hace menos sensible a la insulina y esto es la antesala de la diabetes tipo 2. Además, este exceso de glucosa en sangre lo que va a ocurrir es que se va a almacenar en nuestro hígado convirtiéndose en grasa y creando ese hígado graso y ese exceso de peso. Bueno, y ahora voy a hacer aquí un paréntesis que creo que es muy importante, un inciso que no tenía originalmente preparado en el guión de este vídeo, pero creo que es importante decirlo en este momento. Estos picos de insulina a los que me estoy refiriendo que genera el azúcar añadido y que pueden ser graves de ocurrir con repetición, no tienen nada que ver con los picos de insulina normales que nuestro cuerpo genera cuando nos comemos un alimento que tiene hidratos de carbono, como puede ser una pieza de fruta, un trozo de pan o unas legumbres. No es que el pico de insulina súbito de cuando nos comemos un dulce sea de por sí malo. Este también es sano, es nuestra reacción de un cuerpo sano ante esa glucosa que llega en sangre. ¿Pero por qué digo esto e incido en esto? Porque recientemente ha habido se ha hablado mucho en redes sociales sobre esta posible peligrosidad de los picos de insulina cuando ingerimos carbohidratos. En concreto estoy hablando de una influencer que probablemente ya todos sabéis de quién estoy hablando. Se trata de una persona con formación científica que lleva
unos años transmitiendo el concepto a la población de que hay que protegerse sistemáticamente de los picos de insulina que nos genera el consumo de carbohidratos, y no solamente habla de un trozo de tarta, habla de cualquier alimento que tenga carbohidratos, y lo que está haciendo es crear miedo en la población al consumo de carbohidratos, lo cual es nefasto, y además está creando una necesidad que no existía para las personas que están sanas y no son diabéticas, estar midiéndose continuamente la glucosa en sangre y tratando de contrarrestar estos picos de insulina que por otro lado son absolutamente normales y es una reacción natural y sana de nuestro cuerpo. Esto es especialmente grave porque tras un periodo de varios años de esta persona estar difundiendo este mensaje y calando este miedo en la población a los carbohidratos, población, insisto, no diabética, que no tendría por qué preocuparse de nada de sus niveles de glucosa en sangre si llevan una vida normal, ahora ha sacado, qué casualidad, unos suplementos o unos comprimidos que sirven para contrarrestar estos picos de insulina. Entonces yo veo ahí un conflicto de intereses enorme y un enfoque totalmente erróneo hacia el problema que en realidad no es un problema. El problema sí son el consumo abundante y excesivo de azúcares añadidos, el problema no es el consumo normal de carbohidratos o azúcares naturalmente presentes en los alimentos como la fruta. Así que bueno, cierro paréntesis porque me parecía importante aclarar esto, que el problema de los picos de insulina viene dado por el azúcar libre que consumimos sin darnos cuenta con la cantidad de alimentos procesados que llevan este azúcar añadido. No tiene nada que ver con el consumo de azúcares o carbohidratos en los alimentos de manera natural. Y ya cierro paréntesis y sigo con nuestro tema. Bueno, ¿qué hay de los edulcorantes artificiales? Parece que ellos no nos aportan casi calorías o ninguna y además ayudarían a no generar estos picos de insulina. Sobre este tema podría hacer un vídeo entero, así que no voy a entrar porque no era el objetivo de este vídeo, simplemente voy a dar unas pinceladas sobre los edulcorantes artificiales. La mayoría de ellos son mucho más dulces que el azúcar de mesa, que la sacarosa, y por lo tanto hace falta utilizar menos cantidad que el azúcar para obtener el mismo grado de dulzor. Algunos ejemplos son aspartamo, ciclamato, stevia o esteviol, sacarina, que probablemente ya os suenen. ¿Qué dice la evidencia científica sobre su efecto sobre la salud? Bueno, pues la verdad es que hay estudios diversos. Según algunos estudios, no se ha encontrado relación entre el consumo de edulcorantes artificiales y enfermedades como la diabetes, enfermedades renales o hipertensión. Sin embargo, según otros estudios, se han asociado el consumo de estos edulcorantes artificiales con una elevación del índice de masa corporal y otras complicaciones. ¿Qué riesgo real veo yo a los edulcorantes artificiales? Pues que los utilicemos como pase gratuito para consumir todo lo que queramos. O, lo que es peor, los veamos como pase gratuito para consumir eso, digamos, sin contar como dulce, y a continuación nos sintamos libres, entre comillas, de compensar con otros dulces. Además, no estamos ayudando en absoluto a desacostumbrar nuestro cerebro al sabor dulce. Es posible que el consumo de edulcorantes artificiales en realidad no ayude a frenar los antojos de dulce de raíz porque nuestro cerebro sigue deseando algo dulce. De hecho, hay algunos estudios que dicen que nuestro cerebro utiliza el nivel de dulzor de un alimento para calibrar las calorías que éste contiene, y cuando ingerimos alimentos con edulcorantes artificiales, nuestro cerebro se confunde, en cierto modo, estima un nivel calórico y cuando constata la discrepancia, la diferencia, sigue anhelando más alimentos para compensar esa diferencia calórica que no ha recibido. Lo que está claro es que los edulcorantes artificiales tienen un efecto sobre el cerebro porque cuando los consumimos se iluminan las mismas regiones del cerebro que se iluminan cuando consumimos azúcar. Otra característica de los edulcorantes artificiales es que muchos de ellos generan malestar intestinal. Algunos incluyen alcoholes del azúcar que cuando se consumen en grandes cantidades, por ejemplo en una bebida, pueden tener un efecto laxante. Entonces, y con esto vamos ya al último punto, a la última parte de mi presentación, ¿cómo abordo yo el tema del consumo de azúcar en mi día a día? ¿Cuál es mi punto de vista sobre esto? Bueno, pues yo opino que hay que privilegiar siempre los azúcares naturalmente presentes en los alimentos, como por ejemplo frutas, legumbres, cereales, etc. Y estos siempre por encima de los alimentos con azúcar añadido.
y también por encima de aquellos con edulcorantes artificiales. Los azúcares naturales de los alimentos, como por ejemplo los de la fruta, proporcionan un sabor dulce delicioso que además educa nuestro paladar a un nivel de dulzor en su justa medida que nos permite apreciar toda la gama de sabores naturales de los alimentos. Si acostumbramos a nuestro paladar a sabores muy dulces de azúcar añadido, estamos desplazando este listón, esta referencia nuestra de lo que es dulce, y estamos haciendo que toda la gama de sabores de los alimentos naturales se quede muy por debajo de ese listón alto que tenemos en nuestro paladar, y por tanto no sepamos apreciar, y es una pena, no sepamos apreciar todos los sabores naturales de los alimentos. El azúcar añadido de los postres, por ejemplo, que podamos comprar industriales o en una pastelería, o incluso los que podamos hacer en casa, es algo que yo disfruto y reconozco que me gusta, y me gusta disfrutarlos de vez en cuando, pero no es lo habitual. Es decir, yo no aplico el principio de restricción, por supuesto que no, sino el principio de disfrute ocasional. Es un disfrute muy relacionado con nuestro bienestar cultural y social, al que creo que no hace falta renunciar. Respecto a los edulcorantes artificiales, ya he comentado antes un poco, no hay suficiente evidencia para que a mí me haga inclinarme hacia un lado o hacia otro en términos de efectos sobre la salud a largo plazo. Por tanto, yo diría que si te gusta el sabor de los edulcorantes artificiales, no está mal incluirlos de manera que reemplacen el azúcar en ciertas ocasiones, siempre y cuando constates que eso no te lleva después a comer más ni a compensar después con otro dulce. A mí, personalmente, no me gusta el sabor de los edulcorantes artificiales. Por tanto, si yo hago un postre en casa, prefiero hacerlo con azúcar que no con edulcorante, pero ese es mi gusto personal. En cambio, cuando voy a lo mejor a una cafetería y me pido un refresco, reconozco que con frecuencia me lo pido con edulcorante porque en el contexto del refresco, perdón, no me importa tanto el sabor del edulcorante y bueno, esas calorías que me ahorro. Pero es algo tan esporádico que realmente me daría igual consumirlo con edulcorante o con azúcar. Es bastante irrelevante en mi caso. Simplemente yo encuentro así el equilibrio en el que me siento bien, pero esto es muy personal. Bueno, pues este vídeo, que ha tenido 6 puntos, 6 partes fundamentales, lo voy a terminar también con otros 6 puntos, que serían 6 consejos que yo os daría a modo de resumen sobre cómo abordar el tema del azúcar en vuestra pauta alimenticia y en vuestro día a día. En primer lugar, yo diría, olvídate de las recetas de postre saludable. Cuando trituras el dátil, estás liberando el azúcar de su matriz. Entonces, ¿que te gusta el postre con dátil? Hazlo con dátil. ¿Que te gusta con azúcar? Hazlo con azúcar. Da un poco lo mismo. Segundo, si haces una receta de postre con azúcar, prueba a reducir a la mitad la cantidad de azúcar que dice la receta. Normalmente no se nota tanto la diferencia y está igual de bueno y oye, eso que te ahorras. Tercero, ojo con el azúcar escondido en las ayudas culinarias, salsas, aderezos y demás. El azúcar está donde menos te lo esperas, incluso en productos procesados salados. Así que fíjate en el etiquetado, reconoce si lleva o no lleva azúcar añadido y si está al principio de la lista. Cuarto consejo, quítate las bebidas dulces de la lista de tu compra. No te aporta nada. Zumos de fruta, refrescos, todo eso, no hacen falta, bebe agua. Y lo digo porque no es un producto cualquiera el de las bebidas aportan una inmensa cantidad de azúcar libre y además del que no nos damos cuenta porque los consumimos muy rápidamente. Yo diría que este consejo, este pequeño gesto, es el típico de un 20% de esfuerzo, 80% de resultado, así que merece mucho la pena. Sé que no es fácil quitarse de ese hábito de las bebidas azucaradas, pero créeme, si lo consigues vas a cambiar muchísimo el panorama de tu salud. Quinto consejo, fíjate cuáles son productos de consumo habitual y diario tuyos que suelen llevar azúcar añadido. Estos productos son con mucha frecuencia los yogures y las bebidas vegetales. Si eres consumidor de yogures y bebidas vegetales a diario, asegúrate de que sean sin azúcares añadidos, yogures naturales y bebidas sin azúcar añadido. Y por último, haz reemplazos
fáciles de aquellos momentos en el día que tú detectas que consumes azúcar. Por ejemplo, si te echas azúcar al café varias veces al día, si te tomas todas las mañanas una tostada con mermelada, bueno, pues merece la pena hacer reemplazo en estas cosas que haces a diario porque vas a notar mucho la diferencia. En el caso del azúcar del café, prueba, por ejemplo, a sustituirlo por canela, que también está muy rico. Puedes ir bajando gradualmente la cantidad de azúcar que añades al café y acabar añadiendo canela o no, si te gusta el café tal cual, pues mejor. Y para la mermelada de la tostada te sugiero que pruebes la receta de no mermelada que está en el recetario de mi blog. Te dejo por aquí también el enlace al vídeo en el que os di esa receta, que es simplemente 100% fruta, y eso sería un reemplazo ideal, sobre todo si es algo que consumes todos los días. Aún así, os digo, no os obsesionéis tampoco con estos momentos puntuales del día en el que añades azúcar, porque no hay que olvidarse de que la mayor cantidad de los azúcares añadidos que consumimos a lo largo del día y de la semana no vienen de ese que añadimos con la cucharita, sino con ese que viene escondido en los productos procesados que compramos. Así que tampoco hay que obsesionarse mucho con ese de la cucharita que añadimos al café y fijarnos más bien en el otro. Bueno, pues esto es todo por esta vez. Ha salido un vídeo larguísimo. Espero que os haya merecido la pena, que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me despido ya de vosotros deseándoos un muy feliz fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Adiós.